Bueno, en este ejercicio es algo distinto para mecánica de fluidos, determinar el caudal que pasa por una tubería a través de un medidor de tipo placa orificio. Entonces, ¿qué es un medidor placa orificio? Es un medidor del tipo de carga variable, nos permite determinar el caudal básicamente a través de la diferencia de presión causada por la reducción brusca de área que se da en la tubería gracias a ese orificio que se coloca. Es una placa con un orificio en la mitad y obviamente el líquido tiene que reducir su área de flujo y luego recuperar su energía de flujo más adelante. Veamos el corte longitudinal. Muestra que el orificio tiene un diámetro D minúscula y la tubería diámetro T mayúscula. ¿Listo? ¿Cómo ubicarlo? Bueno, pues veamos que es importante en el diagrama que la toma de alta presión, o sea, donde se mide antes de la placa orificio, debe estar a una distancia que es igual a una vez el diámetro, a un diámetro de distancia de esa placa orificio. Y la toma de baja presión puede ser un diámetro, la mitad del diámetro después del orificio, o también hay algunos que lo traen incluso en el mismo orificio y otros más adelante. Pero el diseño típico es como se ve allí. Entonces aquí está el orificio, esta parte de acá, por ahí tiene que pasar el líquido, ¿listo? O sea, viene por esta distancia y tiene que reducir su área de flujo allí. Y el medidor de baja presión sería este y el de alta presión este. Bueno, y el líquido sigue su curso. Hay veces que se coloca incluso acá, en el punto 3, otro medidor. Pero pues lo normal es que la presión en el punto 3 sea igual a la presión en el punto 1, idealmente. Bueno, entonces, la reducción en la placa de orificio causa un aumento de velocidad de fluido por ecuación de continuidad, menor área, mayor velocidad. Pero por Bernoulli, conservación de la energía, al reducir el área, aquí en esta zona, entonces aumenta perdón, al reducir el área, aumenta la velocidad por ecuación de continuidad, pero por Bernoulli, al aumentar la velocidad, disminuye la presión. ¿Listo? Es así, y además es una horizontalmente ubicado, entonces se reduce la presión, se crea una reducción de presión allí. Entonces, con los datos de esa caída de presión y un coeficiente C, vamos a ver cómo se determina el caudal que fluye por la tubería. Primero, pues calculamos la relación D sobre D, o sea, D minúscula sobre D mayúscula, diámetro pequeño sobre diámetro grande, diámetro de orificio sobre diámetro de tubería. Luego, con la figura siguiente que vamos a ver, determinamos un coeficiente inicial. ¿Listo? Calculamos con la siguiente ecuación la velocidad inicial, donde aquí es 2 veces la gravedad por la presión 1, que es antes de la placa orificio, la presión de alta o el medidor de alta presión, menos la presión 2, que es en el orificio. Entonces esto nos da la caída de presión debido al orificio, sobre el peso específico del fluido que va circulando por esa tubería, por la relación de diámetros, pero aquí sí se pone el diámetro mayor sobre el diámetro menor. ¿Listo? Para la figura es el menor sobre el mayor y para la ecuación el mayor sobre el menor, a la cuarta potencia menos 1. Esto viene de Bernoulli con una deducción que pues no vamos a ver aquí por tiempo, pero es bastante sencilla. Y todo multiplicado por el coeficiente. Aquí pues sería C mayúscula, el coeficiente del Venturi. Del placa orificio, perdón. Es la misma ecuación para el Venturi. Cambia es el coeficiente y la forma como se determina ese coeficiente. Y ya con ese Reynolds y esa velocidad se determina la figura y si no da igual el Reynolds, se toma este nuevo valor de coeficiente y se vuelve a calcular la velocidad y el Reynolds hasta que coincidan. Pero mejor dicho, esto lo vemos con un ejemplo para que quede todo. Esta es la figura. Aquí pues para diferentes relaciones de diámetro. Esta es tomada del MOT en el capítulo 15. La figura 15.7. ¿Vale?
Entonces el ejemplo, para ya poner en práctica esto, vamos a verlo en una hoja de cálculo, que también les puedo dar a los que lo necesiten. Dice que un manómetro de mercurio conectado a una placa de orificio da una lectura de 95 milímetros para la deflexión. Es un manómetro en U. Y al pasar por un determinado flujo de etilenglicol es que se produce esa deflexión en el manómetro. Si el diámetro del orificio es 50 milímetros y el de la tubería es 4 pulgadas de acero cédula 80, faltó poner ahí acero, bueno, determine el caudal en litros por minuto. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, tenemos el enunciado, ¿listo? Aquí lo copié. Ponemos los datos aquí en esta hoja de cálculo. En esta parte donde dice ingrese. Ahí vamos a resaltarlo mejor y todo para que no quede difícil de encontrar. Buscamos, por ejemplo, en las tablas del MOD, los datos del fluido. Etilenglicol dice, gravedad específica 1.1, densidad 1100. Entonces ponemos, aquí yo no sé por qué puse otro valor, es 1100. Diámetro de la tubería, dice que es acero cédula 80. Esta es la tabla de acero cédula 80 también tomada del MOD. Y dice que 4 pulgadas. Entonces buscamos aquí 4 pulgadas. Miren, 97.2 milímetros. El diámetro interior. Ese es el que se necesita. Lo ponemos aquí. Y luego el diámetro del orificio según el enunciado. Dice que son 50 milímetros. También buscamos, bueno, estos son los 95 milímetros. Aquí, ¿qué pasa? Aquí aplicamos para la diferencia de presión la fórmula del manómetro en U. Entonces 95 sobre 1000 para pasarlo a metros por la diferencia de gravedades específicas multiplicado por el peso específico del agua en unidades de newton sobre metro cúbico. Esa es la fórmula para el manómetro en U con la deflexión. Buscamos la viscosidad cinemática para el etilenglicol, mírenla, 1,47 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y la densidad relativa 1.1. Aquí pues explico qué son cada uno de estos términos, pero ya está resuelto. D minúscula sobre D mayúscula es relación de diámetro del orificio sobre el de la tubería. Da 0,51. Es 50 sobre 97,2. D mayúscula sobre D minúscula a la 4 es para la ecuación que habíamos visto. Y este es el cálculo de esa parte que está dentro de la raíz. Bueno, aquí hay una cuestión. No es 9800, sino 1.1. O sea, bueno, sí lo puse porque aquí está por K13. Observen, K13 es la densidad relativa. Entonces sí, densidad relativa por peso específico del agua. Ahí lo tienen. Por D4, que es la relación de diámetros del mayor al menor. O sea, de la tubería sobre el orificio a la cuarta. Menos 1. Luego la raíz. Listo. Y entonces, ¿cómo se hallaría esos primeros valores? Bueno, primero se coge un valor de aquí, el mínimo que da con esa relación D sobre D de 0,51, que puede ser 0,5. Vemos que esto no cambia a partir de aproximadamente 1 por 10 a la 5, viene a ser casi 0,608. Ahí. Pero si quieren lo pueden tomar como otro valor. Por ejemplo, el más pequeño, 0,602 sería aproximadamente aquí. Cuando el Reynolds es de 1 por 10 a la 6, mejor, para que quede todo más claro con la figura. Entonces se calcula la velocidad. Ahí directamente la hoja de cálculo nos da esa raíz por el valor del coeficiente. Este X va a ser el coeficiente inicial, como lo vemos ahí. Que eso ustedes lo determinan gráficamente. Listo, se tiene un valor
de velocidad 0,758. Con ese se halla el Reynolds. Este Reynolds va a ser siempre distinto al otro, al que se tomó como base, que es el máximo para que dé un X, una coeficiente constante. Entonces con este Reynolds, que se calcula a partir de esa velocidad por el diámetro 97.2, pero pasado a metros, por eso se divide en 1000, por la viscosidad cinemática, ya nos da otro Reynolds, 5.01 por 10 a la 3. Lo buscamos aquí, vamos que ahí sería. Listo, dejémoslo aquí. 5.01 por 10 a la 3 estaría más o menos aquí. Eso da un 0,621 de C. Mirenlo aquí. Aquí no queda más o menos 0,621. Con ese nuevo C se calcula una nueva velocidad. Listo, miren la fórmula. Este término que es constante por ese nuevo C. Luego con ese se halla un nuevo Reynolds. Todo lo demás es constante, entonces es multiplicar por la velocidad. Y resulta que este nos dio 5.17 por 10 a la 3. Entonces disminuye un poco. Baja aquí. Aproximadamente, pero no mucho. Entonces se puede tomar como 0,6205. Porque no es mucha la variación. Y ya, ahí ya nos vuelve a dar 5.17 por 10 a la 3 Reynolds. O sea que solamente son, bueno, el valor inicial, que es el máximo, el menor, perdón, mayor de Reynolds y menor de C, perdón. Un nuevo C y otro nuevo C. Solo dos iteraciones. Ahí no cambia. 5.17, miren, es el mismo valor. Y ya se puede determinar el caudal. ¿Cómo sería? Bueno, pues tenemos esta velocidad por el área, que sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, 97.2. Ahí estaría el metro cúbico por segundo. Y la respuesta la pedían en litros por minuto, entonces ya es multiplicar eso por 60.000. Ya pues cuestión de organizarlo un poquito. Y listo. Según el libro, dice que era 5.82 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Aquí nos dio 5.79, casi 5.8. Entonces no estamos alejados porque eso es dependiendo de cómo se tomen los valores aquí en la gráfica, ¿no? Esas aproximaciones. Listo chicos, espero que sea de su agrado este ejercicio y la hoja de cálculo queda a su disposición. Cuando la necesiten me escriben. Muchas gracias, cualquier comentario estaré revisándolo. Hasta luego.